la OIT en Colombia lo que ha hecho es vincularse frente a un problema tan delicado como es la violencia en contra de los sindicalistas, teniendo en cuenta que a partir de el tema de ser Colombia uno de los países donde más se violan los derechos humanos a los sindicalistas, la OIT ha tomado parte en tratar de concientizar a todas las partes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las partes? Obviamente el gobierno colombiano, los empresarios y las organizaciones sindicales. La OIT no puede y no debe tomar parte por ninguno de los actores, por el contrario, lo que está haciendo la OIT es un acompañamiento en estos momentos y está proponiendo un fortalecimiento institucional. La OIT como organización internacional que rige esta actividad le permite o nos permite mejor a los funcionarios que estamos entregados a esta tarea a conocer todos los referentes internacionales en temas como conceptos, capacitación. Y hablando de capacitación, precisamente el año pasado la OIT dirigió a fiscales e investigadores y analistas un proceso de formación muy importante que nos ayuda a conocer temas como la construcción de contexto, análisis de contexto, formas de participación criminal y autorías dentro de la investigación criminal. La OIT ha jugado un papel fundamental porque desde el punto de vista no solamente penal, sino desde el punto de vista en general de las normas de protección del derecho laboral, es que la OIT primero suscribe acuerdos, es lo que ha ocurrido en Colombia, Colombia suscribe acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo, suscribe estos convenios y la legislación después venía a acoger esos convenios. Colombia se está adelantando un poco ahora y cuando ya está listo para suscribir un convenio, ya está previamente elevado a categoría de norma una determinada regulación. Para ello, ¿qué es lo que está haciendo la OIT? Es capacitando a los diferentes estamentos públicos, en este caso al gobierno, a la fiscalía, a la rama judicial, en lo que es el tema de la violencia en contra de los sindicalistas, y para ello se están empezando a gestar unos programas de capacitación y de formación tanto a jueces, fiscales e investigadores, en los cuales lo que se pretende es que se optimicen los procedimientos para la investigación y judicialización de los casos de violencia en contra de sindicalistas. Eso nos permite tener mucho más refuerzo intelectual que lo vamos a traducir a la praxis, lo vamos a llevar a la praxis para poder realizar investigaciones mucho más rápidas y mucho más eficaces. El país ha vivido en los últimos 70, 80 años una profunda contradicción de carácter político y social en la medida en que la brecha social se ha ampliado. La brecha social no ha podido ser cerrada y hoy en día el rico de pronto es más rico y el pobre de pronto es más pobre. Y dentro del sector de los más pobres, pues los que están son los trabajadores. Y dentro del sector más rico, indudablemente es el sector empresarial. En el trabajo que ha venido desarrollando la OIT en el tema de formación y capacitación frente a la investigación y judicialización de casos de violencia en contra de sindicalistas, lo que se hizo fue, a partir de las sentencias que han dictado los jueces especializados en el tema de violencia en contra de sindicalistas que actualmente hay en Colombia, analizar cada una de las sentencias y a partir de ahí empezar a sacar conclusiones de el por qué, cuáles son los móviles de la violencia en contra de los sindicalistas y qué son las causas que generan esta violencia. Bueno, una primera causa es que hay violencia, ¿sí? Sería como, esto es como perogrullo decirlo, ¿cierto? Porque hay violencia sindical, porque hay violencia en Colombia, pero incide mucho el estado, la crisis humanitaria que se vive en Colombia, la guerra interna que tenemos, que quizá en estas ciudades no se observa
pues no se vive en carne viva, pero que en el país hay una guerra interna, y esa guerra interna tiene que ver con el narcotráfico y con la ausencia del Estado en gran parte. Yo creo que se ha avanzado, no se puede decir que se vaya a acabar con la violencia de una. En la medida en que Colombia ha vivido en los últimos años y particularmente en los últimos 50, 60 años en un profundo conflicto social, de hecho hay lucha armada en Colombia, hace que se refleje esa situación a nivel de las organizaciones sindicales, persecución a las organizaciones sindicales. La temática de violencia antisindical, que es una unidad que hace parte de la Dirección Nacional de Análisis y Contextos para todas las personas sindicalizadas. Por eso se denomina violencia antisindical. Esto obedece a una política criminal creada por la Fiscalía General, por el señor Fiscal General de la Nación, que se encuentra descrita en una resolución y en una directiva en donde crea la Dirección de Análisis y Contexto con unos insumos muy importantes, entre ellos la priorización de casos, porque todos sabemos que los diferentes casos están diseminados en el país. En muchas ocasiones, 2, 3, 4 fiscales están investigando el mismo evento criminal. La idea del señor fiscal en su momento era que todas esas investigaciones estén siendo investigadas por un solo fiscal. Como fiscal especializado tenemos que realizar las investigaciones con la cooperación de analistas, de investigadores, y cuando tengamos los elementos materiales de prueba y evidencia física, en tratándose de Ley 906, acudir ante el juez de control de garantías y solicitar audiencia para realizar la imputación. Y posteriormente, pues continuar con las fases subsiguientes del modelo de juzgamiento acusatorio cuando la investigación es bajo esta cuerda procesal. Tengo que desplazarme a todos los lugares del país para realizar audiencias penales, porque este proyecto consiste en que se destacan a 2 jueces en todo el país y recogen todos los expedientes que hay por torturas, por homicidios, por desapariciones de personas que han sido sindicalizadas. O que son sindicalizadas o que son dirigentes sindicales. Entonces se recogen todos los expedientes del país y vienen a este despacho y a otro de otra compañera. Proferimos sentencias contra actores armados, básicamente contra grupos al margen de la ley como paramilitares o guerrillas. Estas sentencias pueden ser por diversos delitos, contra persona protegida, contra delitos contra el derecho internacional humanitario que se cometan en contra de los trabajadores sindicalistas o sindicalizados, y contra personas que están asociadas con concierto para delinquir. Esto quiere decir que están asociadas para cometer delitos, y por eso pues todos los, digamos, personas que están juzgadas por este juzgado son personas que están asociadas en algún grupo criminal. Esas investigaciones que reposan en algunas de las unidades de la Fiscalía se han seguido, pero imputando cargos a aquellas personas de mediana responsabilidad dentro de la jerarquía de la estructura criminal. Con la asociación, con la construcción del contexto, con la priorización, se tiende a imputar a los primeros dentro de esa escala o dentro de esa jerarquía de la estructura criminal o de los aparatos organizados de poder. Aquí, en los procesos que tenemos, en los fallos que tenemos condenados a los ejecutores materiales, a los que accionaron el arma, a los que secuestraron o retuvieron a las personas. Pero ¿qué pasa? ¿Quién es el cerebro detrás de toda esta sangre derramada? ¿Dónde están esas personas que idearon, que planearon, que financiaron, que colaboraron o que se beneficiaron con esos crímenes?
¿Dónde están esas personas? A ese nivel la impunidad está demasiado alta todavía en Colombia. Y falta pedirle resultados, considero yo, a la Fiscalía, que es el órgano que debe investigar estas conductas para ser puestos. Si te pongo un caso, en el Valle del Cauca hay un sindicato en el que mataron al presidente, desaparecieron al vicepresidente, amenazaron a los vocales, a los secretarios, y no solamente cometieron violaciones contra los integrantes del sindicato, sino que mataron al sindicato mismo, que no se ve reflejado en ningún proceso. Porque si a los 5, ¿quién más se va a afiliar a ese sindicato? Si los 5 visibles están o exiliados o muertos o enterrados en un cementerio o en una fosa común, ¿quién se afilia? O sea, esa es una muerte al sindicalismo, al propio sindicato, a la propia agremiación, de la cual alguien se debió beneficiar, ¿cierto? Alguien debió planear, planificar, organizar y sistemáticamente ir allá a cometer esas violaciones. Este patrón criminal hace referencia básicamente a esas zonas de conflicto armado intenso en Colombia, donde los grupos armados que operaban en determinadas zonas no gustaban de la actividad sindical y no gustaba del activismo de muchos miembros de organizaciones sindicales. Por lo tanto, los consideraban contrarios ideológicos del grupo armado, de tal manera que al considerarlos contradictores ideológicos, los asociaban a grupos armados distintos a los de la zona. Es por ello que los declaraban objetivo militar, y a partir de ahí encontramos que muchas de las sentencias que se dictaron frente a temas de violencia en contra de sindicalistas, se llega a la conclusión en las sentencias que los móviles eran precisamente porque el grupo armado ilegal que operaba en determinada zona consideraba objetivo militar al sindicalista, y por esa razón o lo asesinaba, o lo desaparecía, o lo secuestraba, en fin, muchas de las formas de violencia en contra de los sindicalistas. De tal manera que precisamente ese pensar de ser un opositor ideológico lo convertía de facto entonces en un objetivo militar, y esa era precisamente la causa de la violencia en contra del sindicalista. Lo que hemos podido evidenciar a través del análisis de los casos que tenemos y a través de las sentencias, porque en las sentencias nosotros tenemos una cápita donde establecemos cuál es el móvil, o sea, cuál es la causa del hecho delictivo, del homicidio, que es el que más ocurre. Y se ha llegado a la conclusión, no en todos los casos, pero sí en la gran mayoría, es la concepción que se tiene de que el trabajador sindicalista es una persona izquierda, es una persona revolucionaria, y en ese sentido pues entonces entra como a formar parte del conflicto, atendiendo pues que un actor armado es los paramilitares, y en ese sentido pues ellos los ven como los enemigos, y por eso digamos que se atenta contra los trabajadores sindicalizados. Esa es una, digamos, como la más recurrente, no en todos los casos, pero sí en la gran mayoría. La violencia sindical en Colombia ha afectado al sector sindical en la medida en que se recortan los derechos de los trabajadores, se pone en riesgo la capacidad que tienen las organizaciones sindicales de hacer una negociación colectiva, y finalmente deviene en una violencia de carácter político. Mira, he sido fiscal toda la vida, tengo más de 20 años en la rama judicial, he sido fiscal y he sido juez toda mi vida. Y me llama mucho la atención en este despacho, en donde estoy hace 4 años tal vez, que toda la violencia que viene en contra de los sindicalistas viene por criminalidad organizada.
Es decir, son aparatos organizados de poder, son ejércitos armados que están arremetiendo contra los sindicalistas o contra los dirigentes sindicales en Colombia. Ejemplos hay muchos, pero hay un caso bastante conocido en el país que sucedió en la costa atlántica, donde había un miembro de una organización sindical de una universidad muy reconocido, que era activista además de derechos humanos y que, aparte de su labor como miembro activo de una organización sindical de una universidad en la costa norte, también trabajaba el tema de la defensa de los derechos de los desplazados, que habían sido desplazados por la violencia de los grupos armados ilegales y que habían sido despojados de sus tierras. Él realizaba estas labores, tanto la sindical, ejercía la docencia universitaria y adicionalmente promovía la defensa de esos derechos humanos de estos desplazados, y al parecer por esa actividad fue asociado y fue relacionado como ideólogo de grupos armados de izquierda. A partir de eso se le incluyó en una lista, por decirlo así, negra de miembros o de colaboradores de grupos de izquierda, y a partir de ahí se le consideró un objetivo militar por parte de los grupos armados ilegales de ultraderecha. El resultado de ello fue que este líder sindical fue asesinado. Al final, cuando se abrió la investigación y se dictaron las sentencias, se pudo establecer que no era ningún ideólogo de grupos de izquierda, no era afecto a ningún grupo armado ilegal, y que la única actividad que estaba realizando era pues las actividades propias de la docencia, del sindicalismo y de la promoción de derechos humanos, y que este simple hecho de ser defensor de derechos humanos fue inconformidad en ciertos grupos y en ciertas personas, y por lo tanto estos grupos armados ilegales de ultraderecha lo que hicieron fue declararle objetivo militar y asesinarlo.